Hola, profe. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de funciones lineales, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Funciones lineal. Una función lineal es una ecuación con una sola variable y un valor fijo que determina el punto de corte en el eje contrario. Una función lineal de una única variable dependiente de x es la forma de ymx por mx más b, donde m es el grado de inclinación de la gráfica y b el punto de corte con el eje. La ecuación general de una función lineal es la siguiente: y es igual a mx más b. El término m es la pendiente de la recta y define el grado de inclinación. Si m es positiva, la recta va hacia la derecha, y si m es negativa, va hacia la izquierda, como se ve en el ejemplo. ¿Cómo graficar una función lineal? Para graficar una función lineal se debe realizar una tabla de valores, lo cual se realiza reemplazando el valor de la incógnita. Ecuación: y es igual a 2x más 3. Para x es igual a 1. Entonces tenemos para x es igual a 1, lo reemplazamos y hallamos y. Entonces y es igual a 2 por 1 más 3, entonces sería 2 por 1, 2, más 3 nos daría y es igual a 5. En el caso que x valga 2, tenemos para x2 reemplazamos y hallamos y, entonces y sería igual a 2 por 2 más 3, quedaría y es igual a 2 por 2, 4, más 3, y y sería igual a 7. En la ecuación que tenemos sería, en este caso, x es igual a 3, donde la reemplazamos, nos quedaría y es igual a 2 por 3 más 3, sería y es igual a 2 por 3, 6, más 3, que sería y es igual a 9. Aquí tenemos nuestra tabla de valores. De acuerdo a que tenemos en la primera ecuación, tenemos que x vale 1 y el valor de y es 5. Y igual tenemos en la segunda operación que x vale 2 y tenemos que y vale 7. Y en la tercera tenemos que x vale 3 y y vale 9. La gráfica de la recta, una vez con la tabla de valores, se procede a realizar la gráfica. En el punto cartesiano se ubicará los puntos x y y. La gráfica en plano cartesiano se toman los valores de x y se corren los valores y. Para gráficas 2,3 se toma 2 en x y luego 3 en y. En este caso, cuando x es 2, se inicia de manera horizontal y y de manera vertical. Entonces, en este caso, el lugar donde se encuentran las rectas es la coordenada. Y aquí tenemos pues, la tabla de valores. En el siguiente ejemplo, sería para graficar la función, se ubican dos coordenadas de la tabla de valores y se traza una recta. Entonces tenemos nuestra ecuación, tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces, lo que les decía, todo valor de x baja en el eje horizontal y lo de y en el eje vertical del plano. Cuando x es igual a 1 y y es igual a 5, lo trazamos en el plano. Y cuando x es igual a 2 y y es igual a 7. Luego une los dos puntos con una recta. Tenemos nuestra tabla de valores. Tenemos teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza sobre un triángulo rectángulo y establece que la línea que une la parte más baja del triángulo con la más alta se denomina hipotenusa. Y para calcular su valor, esta es la suma del cuadrado de la base más el cuadrado de la altura. Tenemos teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos una imagen del teorema de Pitágoras. Tenemos un ejemplo aquí donde vamos a hallar la hipotenusa, donde tenemos un cateto y tenemos cateto A, cateto B. Entonces tenemos la fórmula y en este caso reemplazamos valores, donde tenemos el cateto A, que es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a c al cuadrado. En este caso pues vamos a hallar la hipotenusa, entonces decimos que es 5 por 5, 25 y más 12 por 12, 144. Hacemos la suma de estos dos valores, nos da 169. Luego pasamos el cuadrado
el elevado y lo pasaría a raíz cuadrada. Entonces, en este caso la raíz cuadrada de 169 es igual a 13. Entonces en este caso tenemos que la hipotenusa es 13. En este caso tenemos hipotenusa y cateto. Entonces, vamos a hallar otro cateto. Entonces, de acuerdo a la fórmula, tenemos aquí nuestra fórmula que es al cuadrado, donde es hipotenusa, donde reemplazamos valores, tenemos un cateto A, que es 9 al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, utilizamos la ecuación que, como vamos a hallar un cateto, pasamos el cateto A al otro costado, donde pasaría a restar. Entonces sería 9 por 9, 81, pasaría de positivo a ser negativo. Y en este caso 15 por 15 nos daría 225. Tenemos b al cuadrado es igual a 225 menos 81, que el cual nos daría 144. Luego pasamos el cuadrado, lo pasamos a raíz cuadrada, donde sacaríamos la raíz cuadrada de 144, nos daría es igual a 12. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos hallar la x, que en este caso sería la hipotenusa. Entonces reemplazamos valores, donde a sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, sería 6 por 6, 36, 8 por 8, 64, hacemos la suma de ellos y pasamos luego el valor de la x a ser el cuadrado, y sería el cuadrado de 100, nos daría 10. Entonces la hipotenusa sería 10. Tenemos razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las funciones que nos ayudan a encontrar los valores de un triángulo rectángulo a partir de un ángulo. Tenemos tres principales, las cuales son: tenemos el seno, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Tenemos coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos la definición de razones trigonométricas en triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas en un triángulo, dado que un triángulo rectángulo, se definen sus razones trigonométricas respecto de uno de sus ángulos A, como, entonces tenemos seno del ángulo, donde este sería el ángulo, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería en este caso tenemos A y C. Tenemos coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces en este caso vamos a hallar este ángulo, donde decimos que el cateto más cercano al ángulo va a ser el cateto adyacente, y tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. En otros casos, cuando el ángulo se halla aquí en B, el cateto adyacente pasaría a ser él, y este sería el cateto opuesto. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos que hallar la altura del árbol. Entonces tenemos la distancia que recorre la sombra y tenemos el ángulo de elevación. Entonces tenemos 15,12, tenemos el ángulo que es 42, pero queremos saber cuál es la altura del árbol. Entonces nos devolvemos. ¿Qué información tenemos? Tenemos el cateto adyacente y cateto opuesto. No tenemos hipotenusa, entonces nos devolvemos a nuestras fórmulas y de acuerdo a esto miramos qué información tenemos. Seno no serviría porque no tenemos nuestra hipotenusa, solamente tenemos cateto opuesto. Pasamos a coseno, nos pasa algo similar, tenemos cateto adyacente, pero no tenemos hipotenusa. En este caso tenemos tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta fórmula nos serviría en esta ocasión. Entonces volvemos a nuestra operación, donde tenemos tangente, el ángulo, que en este caso es 42, como lo vemos aquí en la fórmula. Se coloca tangente a, donde A es el ángulo, y colocamos 42. Tenemos tangente, tenemos cateto opuesto, que sería la X, y tenemos cateto adyacente, que es 15,12. Entonces, como en este caso vamos a despejar X, pasamos el valor de 15 a dividir, nos pasa a multiplicar, al igual que la tangente. Entonces, en este caso, bajamos, hallamos la tangente, donde nos da 0,90, tangente de 42, esto lo sacamos en una calculadora científica, y tenemos donde cogemos X, es 15,12
12, perdón, multiplicado por 0,90 nos da un resultado de 13,61. En este caso, ya hallamos que la altura del árbol tiene un aproximado de 13,61. En este caso, pues estos son como las razones trigonométricas. No es más, profe, le agradezco por su tiempo.